Buenos días, familia. Es un gusto estar otra vez con ustedes. En esta mañana vamos a meditar en nuestro devocional de Navidad en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 10, con el título Jesús vino a quitar nuestros pecados. Acompáñenme. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios nos amó de tal manera que nos dio a su propio Hijo para sacrificarlo en la cruz tal como un cordero, para lavar nuestros pecados y perdonar nuestra culpa y darnos una nueva identidad. Esta nueva identidad viene al reconocer a Jesús como nuestro Salvador. El Señor nos traslada de vivir en tinieblas a su luz admirable, dándonos una nueva naturaleza, depositando en nosotros la nueva simiente que es justa y santa como Él es santo. El Señor nos ha elegido para que le conozcamos y seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando Cristo vuelva, le veremos tal como Él es y seremos tal como Él quiere que seamos. Los que anhelamos su venida, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Jesús venció el pecado, lo crucificó al morir en la cruz por nosotros y pagó la deuda que tú y yo teníamos. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Y el diablo peca desde el principio y peca constantemente. Jesús, sin embargo, venció el pecado. Él murió en la cruz para pagar el precio del pecado, para vencer a la muerte y así deshacer las obras del diablo. Todos los que creemos en Jesús somos llamados a ser sus hijos y a vivir una vida diferente, a no pecar más. Esto gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz. Él ha hecho morar dentro de nosotros la simiente de Dios, la que busca agradar al Padre. Los hijos del diablo no honran a Dios ni hacen su voluntad, pero los que hemos pasado de muerte a vida, anhelamos seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos con todo el corazón. El Señor nos da gracia, nos da poder para poder vencer el pecado y la maldad.
Ya que Cristo lo venció por nosotros, Él nos ofrece su victoria y su fortaleza para que caminemos en victoria sobre el pecado. Acompáñenme a orar en una carta a Dios. Jesús, tú has venido a este mundo para deshacer las obras del diablo y para rescatar a tu pueblo escogido. Te alabo por tu encarnación. Ayúdame a recordar en todo momento el sublime amor que me has dado al salvarme de mis pecados y a vencer la tentación del pecado. Deseo purificarme de corazón y cuerpo como pueblo de Dios y cumplir tu buena voluntad. En el nombre de Jesús.